Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una nueva conferencia de los lunes de Galería. En este caso, dedicada a uno de los grandes españoles de la segunda mitad del siglo XIX y primeros del siglo XX, primeros años del siglo XX, don Francisco Giner de los Ríos. Nacido en 1839 y muerto en 1915. Contemporáneo, nieto grande, Montero Ríos, del que precisamente nos estamos haciendo amplio eco de su centenario en esta casa. Son realmente contemporáneos, mueren casi en el mismo año, Montero Ríos en 1814 y Giner de los Ríos en 1915. Y nacieron casi también al mismo tiempo, se llevan 4 años, una cosa así de edad, o sea que son realmente contemporáneos. Conocidos también, sí, también, conocidos. El pasado mes de febrero, el día 18, se conmemoró, el día 18 de febrero, el centenario de su muerte. A la vez de Ateneo no podía pasar inadvertida una personalidad de esta importancia en la historia del pensamiento libre, crítico, cívico, laico y sobre todo educativo y de renovación pedagógica sin precedentes y no solo en nuestro país. Nacido en Ronda en 1839, no todo en Andalucía han sido los Álvarez Quintero o La Pantoja o Jesulín Uribe, no todos han sido ni son, acabó regalando en Madrid, como tantísimos andaluces, para convertirse en catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional de la Universidad de Madrid, y allí encontró a sus maestros Julián Sanz del Río y Fernando de Castro, que introdujeron en España la filosofía clausista en la Universidad Española. De ella, de la filosofía clausista, aprendió Giner la tolerancia religiosa, el culto a la razón y a la ciencia, la integridad moral y el liberalismo político genuino. Cuidado, no confundir este liberalismo con el actual neoliberalismo meramente mercantil y cínico que es el que estamos sufriendo. Expulsado en 2 ocasiones de su cátedra por los gobiernos conservadores de Cánovas, por cierto, también andaluz y también malagueño, Cánovas, y repuesto en ella por los liberales, por no transigir con las imposiciones contra la libertad de cátedra y el adoctrinamiento dogmático, eclesiástico y gubernamental. Esto nos recuerda el conflicto permanente en nuestras leyes educativas. Y como vemos, esto no es de hoy, esto es de muy antigua. Funda la Institución Libre de Enseñanza en 1876, se retira en 1876 y dura hasta 1936, lógica. La que sería su obra central y que tendría un papel fundamental en el pensamiento y acción progresistas de este país durante 60 años. Según el profesor Francisco Javier Laporta, que ocupa la misma cátedra que Giner, solo que es la Universidad Autónoma de Madrid, tuvo que luchar contra la resistencia sorda y rencorosa de las viejas rutinas hispanas. Lo hizo durante toda su vida con sentido profundo de su deber civil y con gran respeto por todos. Tal vez sea pertinente en estos momentos de crisis profunda en nuestro país citar unas palabras de Giner tras el desastre del 98, de 1998, la pérdida de Cuba, Filipinas. En los días críticos, dice Giner, en los días críticos en que se acentúa el tedio, la vergüenza, el remordimiento de esta vida actual de las clases directoras, es más cómodo para muchos pedir alborotados a gritos una revolución, un gobierno, un hombre
cualquier cosa antes de dar en voz baja el alma entera para contribuir a crear lo único que nos hace falta, un pueblo adulto. Eso decía en el 98, decía Giner. Un pueblo adulto. Un pueblo adulto objetivo al que se entregó Giner de los Ríos a través de la Institución Libre de Enseñanza, con ideas que todavía hoy nos parecen nuevas. Entonces, voy a coger unas cuantas ideas que hoy día todavía se están discutiendo. Todavía estamos hablando del tema. Que la implantación memorística de textos y letanías no era educar, sino a lo sumo instruir de mala manera. Que para aprender era necesario pensar ante las cosas mismas. Que la integridad moral no tenía nada que ver con reglamentos externos, premios y castigos, que surgía de convicciones profundas de uno mismo. Que la catequesis religiosa debería desaparecer de la escuela, pues no hacía sino anticipar las diferencias que dividen a los seres humanos, ignorando la raíz común de humanidad que nos une a todos. Que una creencia religiosa impuesta coactivamente traiciona la propia religión y profana las mentes vulnerables de los niños. Esto decía Giner. Que las conquistas de la ciencia expresan el camino del ser humano hacia la verdad. Que estudiar y examinarse una y otra vez es necio, porque perjudica la salud, decía, sin descubrir al niño el goce del estudio y del descubrimiento. O que las niñas, estamos en 1876, o que las niñas deben educarse no solo como los niños, sino con los niños. Todavía hoy estamos discutiendo, bueno, hay gente que discute, no, la gente más retrógrada, discute si separar a las niñas de los niños porque por lo visto es más, lo que se dice que es más eficaz, una tontería de eso. El oficio de educar era la más importante empresa nacional, decía Giner. Hace casi 140 años que decía eso. En un país que se gobierna como si fuera una empresa de automóviles y que se vende en el exterior como una marca de refrescos, aún no hemos aprendido la lección del maestro de maestros, que era Giner. Lógicamente, el desarrollo, ya acabo de seguir, pero es que cuando una figura como Giner realmente es tan importante que realmente no cae uno en la tentación de hablar. Lógicamente, el desarrollo de esta escuela, que dio lugar a las generaciones de intelectuales, maestros, profesionales, artistas más brillantes, seguramente, de la historia contemporánea de España, no podía ser permitida por las fuerzas de la oscuridad del nacionalcatolicismo triunfante que se impuso tras la terrible guerra civil, y todo aquello quedó en un sueño, en un bello sueño y en la memoria de los hombres buenos de este país. Como diría Pérez Reverte en su último libro, habla de los hombres buenos de este país, que también los hay, y los ha habido. Para terminar, un detalle que quiero recordar, que me enteré el otro día, no lo sabía, un detalle que puede ilustrar como una metáfora el odio, el rencor que los vencedores tenían por toda idea de libertad, conocimiento, civilización, queda reflejado en la destrucción del jardín de la Institución Libre de Enseñanza y brutal tala de árboles que llevaron a cabo un grupo de falangistas terminada la guerra civil. En la guerra civil, los falangistas destrozaron el edificio de la Institución Libre de Enseñanza, que está en la actual calle Martínez Campos, frente al Museo Sorolla, y entraron los falangistas y arrancaron los árboles del jardín. Dejaron dos árboles, que creo que era un jardín maravilloso, donde Giner allí enseñaba a sus alumnos y tal, lo arrancaron del jardín. Ya para terminar esta introducción, no me puedo resistir a citar el retrato que hace de Giner
el alumno más ilustre de la Institución Libre de Enseñanza, que fue Antonio Machado. Dice don Antonio Machado: era don Francisco Giner un hombre incapaz de mentir e incapaz de callar la verdad, pero su espíritu fino, delicado, no podía adoptar la forma tosca y violenta de la franqueza catalana. Derivaba necesariamente hacia la ironía, una ironía desconcertante y cáustica, con la cual no pretendía nunca herir o denigrar a su prójimo, sino mejorarle. Como todos los grandes andaluces, era don Francisco la viva antítesis del andaluz de pandereta, del andaluz mueble, jactancioso, hiperbolizante y amigo de lo que brilla y de lo que truena. Carecía de vanidades, pero no de orgullo. Convencido de ser, desdeñaba el aparentar. Era sencillo, austero hasta la santidad, amigo de las proporciones justas y de las medidas cabales. Era un místico, pero no contemplativo ni estático, sino laborioso y activo. Tenía el alma fundadora de Teresa de Ávila y de Íñigo de Loyola, pero él se adueñaba de los espíritus por la libertad y por el amor. Toda la España viva, joven y fecunda acabó por agruparse en torno al imán invisible de aquel alma tan fuerte y tan pura. Y así lo retrataba Antonio Machado. Pues bien, para hablarnos de las ideas educativas de Giner de los Ríos, tenemos hoy aquí a Uxío Otero Gustaza, un estudioso de su obra y de las instituciones a las que dio lugar: la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Estudios, la Residencia de Estudiantes, las misiones pedagógicas de la República, etc. Catedrático de la USC, de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social. Tiene innumerables publicaciones sobre la materia, como Luis Hermida, un filósofo clausista gallego casi olvidado, las misiones pedagógicas, 1931-1936, las primeras expediciones de maestros de la Junta para la Ampliación de Estudios y sus antecedentes, los viajes de estudio de Cosío entre 1980 y 1989, y un sinfín de publicaciones más que sería demasiado prolífico detallar aquí. Detallar también su papel como comisario de la exposición Las misiones pedagógicas, que se inauguró en diciembre de 2006 en el Centro Conde Duque de Madrid y que itineró por diversas ciudades, entre ellas Coruña, Vigo o también Santiago, y que aún hoy sigue recorriendo la geografía española. De hecho, ahora puede visitarse una exposición sobre los paneles, sobre el tema, en Logroño. Pues bien, pues cuando quiera, profesor, y perdón que me haya tenido tantísimo. Bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias. Agradezo moitísimo ao Ateneo Compostelano por convidarme a falar do pensamento educativo de Francisco Giner de los Ríos, non só por honra que me fai, para celebrar con iso a efeméride do seu centenario. Giner, como se acaba de explicar aquí, morreu o 8 de febreiro de 1915, senón por darme a oportunidade de facer unha das cousas que fago con máis paixón na miña vida, que é defender o seu legado intelectual. O seu legado intelectual, o seu modelo de educación e liberdade, o seu espírito de cidadanía e laicidade do público, o seu inmenso coñecemento das interioridades da alma, da cultura popular e, desde logo, a súa capacidade de entusiasmo para transmitir ideais a quen lle rodeaba, especialmente a mocidade, a xente nova. Bueno, eu teño preparado todo isto en castelán, entre outras cousas, porque creía, non sei se están ou non están, que viñen a ver algúns alumnos meus que son de fora de España, non sei se están aquí ou non están aquí, e os que mañá lle tiña que dar clase, pero me parece que non lles vou poder dar clase. E entón, especialmente para eles, teño isto todo preparado en castelán. É unha das razóns, a outra tamén, porque hai un montón de citas en castelán, unha tras de outra, e entón teño que pasar, quería que pasar
do galego castelán con moita frecuencia. Entón, se non lles importa, nunha fase desta conferencia vou falar en castelán e logo retomamos o galego. Xa, porque empezo con unha cita en castelán. Vamos a ver. Bueno, aquí. Non sei exactamente a que de Llerín. Vamos a ver si podemos continuar. Bueno, lo que yo quiero hablar en esta conferencia es sobre todo del contexto europeo de Francisco Giner de los Ríos. Parece que Giner es un personaje nacional, un personaje español, pero yo lo que quiero mostrar en esta conferencia no es que sea simplemente una persona ilustre, un intelectual ilustre de la españolidad, sino sobre todo mostrar el inmenso respeto que Francisco Giner de los Ríos tenía en Europa y mostrar también, de alguna manera, cómo algunas de estas ideas no eran tanto originales, porque están en ese contexto europeo del que voy a hablar a continuación, pero sí es muy importante, muy especialmente importante, cómo Francisco Giner y sus principales discípulos recogieron esas ideas y le dieron, digamos, un sentido propio, una emoción que no es imposible encontrar, o yo por lo menos, después de 35 años de trabajo, de estudios sobre este tema, no las encontré en otras escuelas de Europa, en otras escuelas europeas, punteras en su día, digamos, de vanguardia en su momento, a cómo lo hacía la institución libre de enseñanza. Bien, este es un fragmento, una carta que le envía Manuel Bartolomé Cossío a Giner el 16 de septiembre de 1882. Quería, en esta primera parte de la conferencia, mostrar cómo era apreciada la institución libre de enseñanza por los pedagogos extranjeros, por los grandes educadores extranjeros de otros países. Dice esta carta, es un fragmento nada más. Madame Rade, en Berlín, es la mujer más adorable que he conocido en todos los días de mi vida. Tenemos en nuestra mano ya la clave de todo el movimiento freudiano en Europa. Qué distinción, qué maneras, qué figura, qué pensamiento. No he hallado nada que se haya más identificado con el espíritu de esta institución en todo lo que he viajado y conocido. Su marido es miembro del Parlamento, del Reichstag, y tan entusiasta como su mujer por todo esto. Es ella sobrina de Froebel y ha trabajado con él. Tiene casi todos sus escritos que anoche he visto. Comprende usted mi alegría de oírle decir: nadie en Europa interpreta hoy como ustedes el pensamiento de Froebel. Alemania tiene mucho que aprender de España en este punto. Esas son ideas que todavía no se sueñan aquí, que vendrán, pero en las cuales van ustedes mucho más adelantados que nosotros. Comprenda usted mi alegría, porque esto lo dice en mi sentir la mujer que ha entendido mejor el espíritu de educación de Froebel. Quizá hablar de Froebel, así en un público que a lo mejor no es especializado en lo que es la figura de Froebel, Froebel es el educador más importante, podemos decir, de todo el siglo XIX, y además el educador más mundial. Está generando un movimiento conocido por el Kindergarten, un movimiento que tiene una dimensión completamente internacional, porque está en Estados Unidos, está en Japón, está en toda Iberoamérica, está en toda Europa, llega a Rusia, llega a todas partes ese movimiento, cuando lo está dirigiendo esta mujer, Henriette Schrader-Lehmann, sobrina de Froebel, impulsora de este movimiento del Kindergarten. Pero lo curioso, que le está diciendo a Cossío, le dice otras cosas, le dice que bueno, entre otras cosas que le dice en esta carta, que la tengo aquí publicada en esa obra que está ahí debajo, le dice: no hay, aquí vienen rusos, aquí vienen de todas partes del mundo, pero no he encontrado en nadie el entusiasmo que encuentro en usted. Todavía no ha cumplido 30 años, Manuel Bartolomé Cossío, en estos momentos. Pero lo más interesante de lo que estoy aquí contando es que estamos en el año 1882 y la escuela primaria de la Institución Libre de Enseñanza se acaba de fundar. Se fundó en el año 1878, porque la Institución Libre de Enseñanza efectivamente se funda en el año 1876, pero se funda con la idea de ser una universidad alternativa a las universidades oficiales que impiden el desarrollo de un pensamiento libre, que impiden el desarrollo de una enseñanza ajustada a la ciencia, como
como ellos querían, y mientras el gobierno de Cánovas les pedía una enseñanza ajustada a los dogmas religiosos. Pero ellos se dan cuenta enseguida de que no se puede empezar por los jóvenes en la universidad, ni siquiera por la segunda enseñanza, que hay que empezar por la enseñanza primaria, incluso por el kindergarten, por el parvulario. Si nosotros queremos cambiar el país, queremos crear una juventud absolutamente nueva, tenemos que empezar por el principio. Y también lo estaban haciendo en esos ya primeros años, 4 años solamente de escuela primaria, que nada más y nada menos la persona que dirige todo ese movimiento mundial del cual Giner y sus discípulos quieren emular, lo consideran que es el gran desideratum, ¿no? al cual quieren parecerse, que es el modelo del kindergarten, el modelo del freudianismo, les está diciendo que ellos van muy por delante de lo que se está haciendo en Alemania. Bueno, es por otro lado. Bien, en esta reunión que tiene Cosío con Madame Rader, estaba también otra persona extraordinaria, la segunda persona que dirige en estos momentos mundialmente este movimiento, que es Julie Salisch-Schwager, de origen alemán, inglesa de origen alemán, que es la persona que introduce las prácticas florerianas en Nápoles, Turín y Londres, una persona a la cual Cosío había conocido en Nápoles en el año 1880, se vuelve a encontrar con ella aquí en Berlín, y es la persona que está difundiendo el kindergarten en estos momentos en Inglaterra. Bien, pocos días después de esta carta que Manuel Bartolomé Cosío le escribe a Francisco Giner, aparece un artículo en el Imparcial de un corresponsal en Alemania, es evidente que es Manuel Bartolomé Cosío, donde se vuelve a insistir otra vez en este tema, ¿no? Le produce tanto entusiasmo que en Alemania tengan tanta admiración por lo que se hace en España, que publica un artículo en el Imparcial. Ustedes poseen un centro de educación de la más alta importancia, la institución libre de enseñanza. Conozco sus publicaciones, sus procedimientos y a algunos de sus profesores. Y puedo asegurar a usted que nadie interpreta hoy en Europa el pensamiento de Frege como esa institución. Alemania tiene que aprender de España. Sus ideas no se sueñan siquiera por aquí. Vendrán también en su día, pero va España muy por delante de nosotros. 4 años, y ya se está diciendo esto en Alemania. Vamos a ver lo que se decía cuando la institución tenía la escuela primaria de la institución, no la institución, sino su escuela primaria, 6 años de vida. En el año 1884, Giner y Cosío viajan a Londres, van a participar en el Congreso Internacional de Educación. Es un congreso muy importante porque reúne a personalidades de toda Europa, a personalidades de los Estados Unidos, a personalidades que vienen de otros países del mundo, para hablar de educación, para hablar de las reformas que en aquellos momentos estaba haciendo el gobierno de Inglaterra. Allí se encuentran con muchísimas personas. Sería un poquito largo relatarlo, pero es un encuentro, digamos. Después me referiré a otras personas que no son británicos, pero que Giner conoce en este congreso. Lo más relevante, unas cosas más relevantes que le sucede a Giner es conocer a esta persona, Edward Joseph Steinle. Viaja a Londres, se encuentra, es uno de los discípulos de Llobet. Llobet es el pedagogo, el educador británico, educador inglés, más que británico, inglés por excelencia, de esta segunda mitad del siglo XIX. Es su gran maestro, él es su discípulo, es una persona que tiene la misma edad que Francisco Giner de los Ríos y con la cual tendrá una relación epistolar toda su vida. Bueno, allí lo que hace Giner es presentar lo que es la enseñanza técnica en la institución libre de enseñanza, hablaremos después de esta cuestión, y mientras Cosío presenta el recién creado Museo Pedagógico de Madrid. Lo hacen gracias a un amigo inglés, del que hablaré también después, que les tradujo las comunicaciones y fue el quien las leyó en inglés en este congreso. Como digo, hacen muchísimas relaciones, pero lo tremendamente interesante, o quizá lo más interesante, es lo que sucede después, cuando ellos regresan a Madrid. Nos encontramos un artículo en el Times de Londres, el 18 de octubre de 1884, en el que se hace un elogio de esta pequeña escuela que había surgido en Madrid, afirmando que era la única en todo el continente
que trataba de emular la educación inglesa mediante los principios de sobriedad mental, libertad personal, desarrollo físico, mediante los juegos al aire libre que acostumbraban a un joven al autogobierno desde sus primeros días escolares, y celebraba que fuese la escuela que más practicaba el excursionismo en toda Europa. Bien, esto aparece el 18 de octubre en el Times, pero lo más curioso es que en el report, en el informe del comisionado de los Estados Unidos, que es una especie de ministro de Educación que entonces tenía, que varía para todos los Estados Unidos, no era un ministro, como lo entendemos aquí, pero sí era la persona que coordinaba toda la educación de los distintos estados de los Estados Unidos. Uno de ellos llegaría a ser muy amigo de Francisco Giner, de Washington. Pues bueno, por primera vez había dedicado antes algunas notitas, este informe que se publicaba un año cada 2 años, pero en el año 1864, informe de 1883-1884, hay una nota amplia dedicada a la institución libre de enseñanza en la que elogia su afán reformista, su espíritu de libertad y, entre otras cosas, destaca que su programa de formación incluyese a las instituciones de los Estados Unidos. Posiblemente fue la primera vez en España en que en una escuela, en un colegio, se dijo algo de lo que eran los Estados Unidos, enfatizando que su primer rasgo era la práctica del excursionismo que realizaban como ningún otro país de Europa, para finalmente, por final del informe, resaltar que su objetivo era modificar la enseñanza primaria española a fin de garantizar su adhesión a los principios de la pedagogía moderna y que usaba unos mismos métodos para la enseñanza primaria y secundaria. Esto es un elemento muy importante con el cual tocaré casi al final de la conferencia. Un tercer elemento, para que ustedes entiendan la importancia que en el extranjero, la admiración que en el extranjero causaba la institución libre de enseñanza, esta admiración que causaba, me voy a poner en el año 1908. En el año 1908 aparece por Madrid esta persona, Meyer Graefe, que era crítico alemán de arte, es una persona muy conocida, sobre todo porque fue biógrafo de Van Gogh, ¿no? Y visita la institución libre de enseñanza el 28 de abril de 1908. Venía de Portugal, en fin, hay un libro precioso que no entiendo por qué está sin traducir, Spanish Reise, en el año 1920, donde relata este viaje, donde saqué esta cita y la voy a explicar ahora. Bien, es un momento maravilloso para la institución libre de enseñanza, porque Cosí acaba de publicar el Greco, del cual hemos celebrado algunos actos importantes, realmente con Cosí también un poco por el medio, porque es el gran redescubridor del Greco, y entonces este hombre pues, se acerca a la institución libre de enseñanza para conocer a la persona que había publicado ese libro, que está, digamos, efervesciendo el ambiente cultural de Madrid. Hay una cita muy bonita que a mí me gustaría decir de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es un enemigo acérrimo de la institución libre de enseñanza, que decía que el Ateneo de Madrid, ¿cierto?, yo voy a decir, es una lástima que cada 1000 años no se escriba un libro como este. Si lo decía don Marcelino Menéndez y Pelayo, que era enemigo de la institución libre de enseñanza, es porque el libro lo consideraba fundamental para entender el Greco. Llega este hombre y quiere conocer al autor de este libro. Entonces va a la institución libre de enseñanza, en este jardín que destrozaron los falangistas después de la guerra civil, y si se van a hubiesen destrozado el jardín, que destrozaron los libros, los documentos, destrozaron los muebles, y se destrozaron posiblemente, seguramente también los seguro de alguna manera. Y cacharros, porque la institución libre de enseñanza estaba lleno de cerámica popular por todos lados. Bueno, se lo harían, o lo estudian, pero en este jardín se sientan para tomar el té, y hay niños jugando a su alrededor, pues ellos toman el té y hablan de arte, y hablan de... Estaba el marqués de la Vega Inclán, estaba Aureliano de Goethe, estaban algunas personas así invitadas, todos rodeando a Giner, escuchando a este hombre, y de repente empieza a ver a los niños y pregunta dónde está, qué es esta escuela, qué pasa aquí, y le dicen que es una escuela de niños, en fin, le empiezan a explicar los principios por los que se rige, y él dice en su libro, dice, me parecen demasiado radicales, y siguen hablando, y en un momento dado él se da cuenta de que esas personas que son catedráticos de universidad, con los que está departiendo, y hablando del Greco, y hablando de arte, y hablando de muchas cosas, son al mismo tiempo, además de ser catedráticos de universidad,
son también los maestros de estos niños que juegan en el jardín y que lo vean, que son al mismo tiempo catedráticos de universidad y maestros de los niños que están en el jardín. Entonces es cuando en el libro que está sin traducir, está en el último libro que sacó la Fundación Francisco Giner Lobríos, este pedazo está traducido, dice: se me ponen los pelos de punta, personas así entre nosotros estarían encerradas entre rejas. Yo no tengo claro si lo decía porque había que encerrarlos, porque estaban un poco mal de la cabeza, medio locos, o porque consideraba que aquello era demasiado subversivo. Pero es lo que dice en el libro. Bueno, son tres frases que yo quería poner aquí. Hay muchas más cosas que se podrían decir, porque lo primero que quería que quedase muy claro a todos ustedes es que Giner, lo que hacía la institución libre de enseñanza, la pedagogía que estaba practicando la institución libre de enseñanza, tenía un gran aprecio fuera de España. Bien, antes de empezar y meterme en otros tres episodios que me gustaría mucho comentarles respecto a esta dimensión europea que tenía Francisco Giner, porque Francisco Giner, a través de su epistolario, vamos a comprobar que fue protagonista de algunos acontecimientos muy importantes en España y en Europa. Bueno, esta es una semblanza que hace un profesor de origen gallego, Ángel Borrero, de cómo era don Francisco Giner. Cómo era don Francisco Giner como maestro de niños, ¿no? Él fue niño de la Institución Libre de Enseñanza, luego fue profesor de la Institución Libre de Enseñanza y hace una semblanza de cómo era Giner. A mí me recuerda mucho al estilo de Thomas Arnold, el fundador de la escuela de rugby en el Reino Unido, y tal como lo cuenta el libro de Thomas Hughes, Tom Brown, ¿no? Es una semblanza muy parecida, una persona a la cual los niños le van a contar sus confidencias, le van a comentar sus ilusiones, le van a decir sus cosas. Bueno, Giner, para decirlo también pronto, era una especie de monje, una especie de monje. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 7 estudiaba, preparaba sus clases y luego desayunaba, y normalmente había siempre gente invitada al desayuno. Cuando se quería hablar con Francisco Giner, la mejor hora de cogerlo, la más tranquila, la más incluso sosegada para él, era aproximadamente entre las 8 y las 10 de la mañana, esa hora del desayuno. Bueno, así como lo veo, voy a leerlo porque creo que es muy bonito, de cómo era Francisco Giner con los niños. Así es como veo yo a don Francisco en las primeras horas de la mañana, en la sala de la institución, después del desayuno, ante aquella mesita baja, trabajando con nosotros, dictándonos o corrigiendo las traducciones. En aquella sala donde tantas veces fuimos en momentos graves de nuestra vida a abrirle nuestra alma, a darle cuenta de nuestras luchas, de nuestras penas o alegrías, a recibir sus alientos o sus recriminaciones, donde él examinaba nuestra conducta, donde con su ejemplo, con su cariño, nos enseñaba a ser limpios de cuerpo y más aún de alma, porque si de la obra de la institución queda algo, si su labor educadora deja huella, habrá que buscarlo siempre en la tonalidad moral de los espíritus. Don Francisco quería que sus muchachos fueran no solo sanos, fuertes, alegres, en modo alguno melancólicos, sino también cultos y reflexivos, pero sobre todo sinceros, leales, veraces. Por eso los muchachos, los primarios, es decir, los que hicimos la escuela primaria con don Francisco Giner, que era el catedrático aquel de Filosofía y Derecho, nos daba clase como maestro en la Institución Libre de Enseñanza, no vemos en don Francisco únicamente al sabio ni al filósofo, al luchador incansable, sino al maestro de vida austera, sana. Tanto influyó en nuestra vida, la suya ejemplar, inmaculada, en la que nosotros éramos un factor esencial y que teníamos constantemente ante nuestra vida, nos señalaba la ruta que debíamos seguir y cómo. Bien, ¿era apreciado Giner en este contexto internacional? Bueno, en primer lugar, Giner era una persona que estaba muy al tanto de las novedades e innovaciones escolares y pedagógicas en todo el mundo, como muestra un examen rápido que hagan ustedes del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza es un documento increíble
para conocer montones de cosas, desde la radioactividad hasta, yo qué sé, hasta las primeras manifestaciones, de cosas que pasaban en Japón, en Ohio, en cualquier lugar del mundo, pero de muchísimos temas, pero sobre todo es un documento maravilloso para saber cómo estaba en aquellos momentos el estado de la educación en prácticamente todo el mundo. Y eso era en gran parte gracias a Giner, sobre todo más Giner, que era una persona que dominaba el alemán, muchísimas cosas, sobre todo Alemania, pues él directamente las traducía, y en el mismo año que se habían publicado en Alemania aparecían en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, que Giner era una persona que estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en todo el mundo. Y luego, Giner es una persona que no simplemente estaba al tanto, salió solamente 3 veces de la península ibérica. Salió en el año 1884 a Londres, como ya comenté, salió en el año 1886 y salió en el año 1889, que también estuvo en Londres, pero fundamentalmente en el 86 y el 89 salió por ir a París. Bueno, y esto sabemos de estas relaciones porque ahí se conserva, que es lo que yo estuve trabajando, lo que vengo trabajando mucho en estos últimos 20 años, el epistolario, los epistolarios de muchas personas de fuera de España que se relacionaban con Francisco Giner, educadores europeos, educadores americanos, en los que se nota que conocía el día a día de las reformas educativas que se producían en muchos países de Europa y en los Estados Unidos. Voy simplemente a referirme a 3 cartas para comentar la importancia que tiene este epistolario y la importancia que tiene el propio Francisco Giner. Bueno, son algunas de las personas con las cuales se relacionó Francisco Giner. Tenemos, bueno, aquí no tengo puntero, está aquí, pues yo que sé, pues Bernardino Machado de Portugal, William Torrey Harris de Estados Unidos, está Alice Pestana, está Bogado Piñeiro, está John Tyndall, está Friedrich Littes, está Adolfo Coelho, en fin, está Benjamin Llobet. Él se relacionó, hay cartas, hay correspondencia con todas estas personas. Bien, el primer elemento que voy a comentar aquí, que es importante en esta relación europea que tiene Francisco Giner, se refiere a esta persona, Alexis Slois. Es un maestro belga. Un maestro belga, era un maestro que empezó siendo maestro y luego fue director de la Escuela Normal de Maestros de la Liga Belga de Enseñanza. Director de la Escuela Modelo de Bruselas, abierta el 17 de octubre de 1835, bueno, lo cuento aquí. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta referencia? Porque cuando la Institución Libre de Enseñanza crea su escuela primaria en el año 1878, la crea a imitación de esta escuela belga, de la escuela modelo de Bélgica. Ellos querían emular lo que querían hacer los belgas con la escuela modelo, es decir, una escuela modelo que sirviera para cambiar completamente la educación en España. Igual que los liberales belgas querían cambiar a través de la escuela modelo, lo cual llevó a unos enfrentamientos terribles con la Santa Iglesia Católica en aquellos años, querían cambiar completamente el sistema educativo. Pues la institución hace la escuela primaria, primero porque se dan cuenta, si quieren educar a la juventud, primero hay que empezar por abajo, hay que empezar por la escuela primaria. Pero tenemos que hacer todo esto, no vale con que haya una escuelita por aquí, muy majita, muy progre, y muy pequeñita, donde van 200 alumnos, que es lo que va a la escuela, sino tenemos que transformar todo el sistema educativo. Pero tenemos que darles un modelo, tenemos que darles una norma. Y eso es lo que quería hacer la Institución Libre de Enseñanza. Cosío conoció a Alexis Slois en Bruselas en el año 1880 y lo que dice de él en una de sus notas, en uno de sus diarios, dice: ¿qué persona más interesante si don Francisco pudiera cogerle de su mano? Bueno, voy a contar simplemente, entonces, esta persona vino 3 veces a España, contó la situación española en varios artículos sobre Bélgica. No voy a contar ahora mucho, si no acabamos aquí la conferencia, tenía que dar un curso. Pero sí que voy a contar simplemente un detalle. Tuvo mucha amistad con Cosío y con Giner, y voy a comentar simplemente una carta para que veamos la importancia que tiene este epistolario. Y es una carta en la que se refleja la crisis de la Universidad Libre de Bruselas.
La Universidad Libre de Bruselas, a veces hablamos del krausismo, y a veces mucha gente dice, el krausismo es una cosa rara que tenían los españoles, no, perdón. El krausismo es una cosa que influye en todo el mundo. Lo que pasa es que no influye como krausismo, influye como frobelianismo. El frobelianismo sí que influye en todo el mundo. Pues Krauss le dice a Froebel, tú tienes que ser la persona que haga toda la transformación pedagógica del siglo XIX. Tú vas a ser la persona que transmita mi filosofía. Hay una serie de elementos del krausismo que podemos ver en el frobelianismo. Y sobre todo, el frobelianismo, si se dice que no influye en muchos países, hay un país y una institución que es típicamente una creación krausista, que es la Universidad Libre de Bruselas. La Universidad Libre de Bruselas, cuando se funda, uno de sus profesores fundamentales va a ser Ares, discípulo de Krauss, que fue, además va a Bélgica porque tuvo que escapar por pies por Alemania porque lo encarcelaban, por defender el libre pensamiento, por enfrentarse a los dogmas religiosos y querer, además, que hubiese unas elecciones libres en vez de haber, en fin, otro tipo de... Era una persona de convicciones democráticas. Y la otra persona, que es importante, el segundo krausista, que es importante en la Universidad Libre de Bruselas, hay varios más, es Tiberghien. Tiberghien es discípulo de Ares, fue rector de la universidad y mantuvo hasta su fallecimiento el liderazgo sobre la Facultad de Filosofía y el liderazgo del krausismo. Pero el krausismo, en los años 70, 80 del siglo XIX, era una cosa que empezaba a ser un poquito activa. De hecho, en todos los problemas que tenemos en España en la restauración en el año 1875, cuando naufraga toda la Primera República, que está llena de krausistas, ¿no? Y es donde los krausistas quieren llevar adelante su proyecto político, que es un proyecto democrático, la Unión Europea. Hay que leer el ideal de la humanidad. Si ustedes quieren ver dónde están los orígenes de la Unión Europea, lean el ideal de la humanidad de Sant'Egidio. Ahí lo propone. Ahí lo propone lo que llamamos Unión Europea. Bueno, ahí todo fracasó y entonces, bueno, muchos krausistas se hicieron positivistas y entonces apareció esa palabra tan contradictoria que es krausopositivismo, ¿no? Esto en Bélgica fue todavía más terrible, ¿no? Más terrible porque les voy a presentar a este personaje, que es Bresaures. Bresaures es una persona que quiere presentar su tesis doctoral sobre Wundt, sobre el pensamiento de Wundt, sobre la psicología experimental, y Tiberghien le impide leer su tesis porque es una tesis positivista. En el año 1890. Bien, esto es un hecho que marca el que negasen los krausistas de la Universidad Libre leer una tesis positivista es lo que marca un poco el declive del krausismo en esta universidad. Pues bien, todo esto se lo cuenta Slois en una carta a Giner el 4 de mayo. Bien, como se le niega a esta persona a leer su tesis doctoral, se monta una gran asonada que promueve este profesor. Henry Denis, un profesor de ciencias, un profesor positivista, un profesor que estaba también a la economía política, de ciencias y de economía política, fundamentalmente de economía política, pero también era de ciencias naturales, en aquella época era eso posible. Es decir, bueno, que estaban los profesores encima del Estado y los alumnos rodeando el Estado. Queremos pensamiento libre, ustedes están contra el pensamiento libre, y la policía por delante para que no agrediesen al equipo directivo de la Universidad Libre de Bruselas. Que una gran asonada. Bueno, pues la gran asonada se fue enseguida porque neutralizaron a los profesores y que era el más importante, le dijeron que lo echaban, tenía familia numerosa y se fue para atrás y al final se acabó la sonada. El pobre hombre no pudo leer su tesis doctoral, la publicó, por cierto. Este hombre en el año 1892 consiguió ser ya rector del Denis, enseguida progresó por haber renunciado a eso. Y este hombre Bresaures, que es un nombre flamenco bastante complicado, al final de su vida, bueno, llegó a ser también profesor en el año 1000, a principios del siglo XX, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, pero al final lo echaron. Y era tan positivista y luego se volvió otra vez a la metafísica, luego se volvió a la metafísica, muy religioso. Una época que vino a España
se instaló en Barcelona, montó el primer laboratorio de psicología experimental de Cataluña. La dictadura de Primo de Rivera lo echó porque se mostró independentista, dijo, usted fue. Y al final acabó en París en un colegio religioso y rezando mucho. Es decir, que se pasó del positivismo a, digamos, a un pensamiento religioso absoluto, mientras el otro, de la furia tremenda que llegó a tener, pues al final también llegó a rector de la universidad. Bueno, pues todo este acontecimiento, yo todo esto lo conozco, especialmente porque, bueno, tengo un libro que también lo relata, pero lo conozco de primera mano por esta carta que le hace Slois a Giner el 4 de mayo de 1880. Voy a poner el segundo caso, una persona también que está más conocida para la gente, que es el barón de Coubertin, que también tiene un epistolario que dura 11 años, desde el 1888 hasta 1899. Hay un epistolario muy interesante entre Francisco Giner y el barón de Coubertin. Bien, le escribe su primera carta Francisco Giner a Coubertin el 8 de agosto de 1888, interesado por la publicación de su libro La educación de Inglaterra, que, como saben ustedes, Coubertin era muy admirador de la educación de Inglaterra, de la obra que había levantado en la escuela de rugby Thomas Arnold, que es el primer lugar, la primera escuela en Inglaterra donde se enseña, no hay una práctica deportiva muy fuerte, que luego recoge el Instituto de Enseñanza, antes que Coubertin, lo vamos a ver inmediatamente. Nunca llegaron a entrevistarse, porque la vez que Giner va a París en el año 1889, Coubertin estaba embarcando para irse a los Estados Unidos. Como digo, era un gran admirador de la educación de la escuela de Thomas Arnold en el colegio de rugby. Ensaya los juegos deportivos ingleses en la escuela Monge de París a partir del año 1889. Bueno, como sabemos, de un lado es el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos, pero es también el difusor en la Europa continental del sistema deportivo escolar inglés, que ahí no es el único. Hoy hablamos de deporte, hablamos de fútbol, hablamos de baloncesto, hablamos de deportes de equipo, pero esto viene del Reino Unido. Aquí también había otras cosas, había la gimnasia alemana, había la gimnasia sueca, que eran otras historias. Bueno, la primera carta se la entrega la mujer de Ferdinand Buisson, y estaba interesado por las ideas de Coubertin. Pero Coubertin ve en Giner, estaba ya pensando en la creación de los Juegos Olímpicos, y ve una persona magnífica en España para implicarla en la creación de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Este es el fragmento de una carta, de una de las cartas traducida, por supuesto, que le escribe el barón de Coubertin a Francisco Giner. Bueno, entonces preguntándole qué sociedades pueden ser invitadas, cuáles son los principales periódicos españoles, si conoce a personas con su competencia. Es decir, la cuestión era le interesaba tanto a Giner, que de todos los congresos previos a la celebración de los Juegos Olímpicos, que hay dos o tres congresos que organiza, reuniones que organiza, le quiere nombrar siempre miembro de honor. Giner renuncia siempre, no quiere saber nada de los ríos en que lo quiere meter Coubertin. Hay una carta, no la tengo aquí, y perdonen ustedes que no la haya puesto aquí porque me parece muy interesante, porque Giner casi debió, no la tengo aquí, la tengo aquí puesta. Dijo, bueno, le debió dar una contestación destemplada, que no quería ser miembro de honor de nada, porque Giner, lo de ser miembro de honor de cualquier cosa, era imposible. Y entonces Coubertin le escribe una carta el 22 de abril de 1894, algo destemplado, dice, junto al rey de los belgas, el príncipe de Gales, el príncipe real de Suecia, a los embajadores, ministros, etc., hay en nuestra lista muchos profesores entre los cuales se sentiría usted muy cómodo. Bueno, quiere decir que en todos los planes de olimpismo que estaba preparando el barón de Coubertin, Giner no quiere participar. Giner se acerca al barón de Coubertin porque ve que le interesa el sistema deportivo inglés, le interesa la educación en Inglaterra, y Giner dice, Coubertin dice, esta persona es muy interesante para implicarla
en mis planes olímpicos. El que Giner renunciara a todo esto, yo creo que es una responsabilidad suya de que España no participara en los primeros Juegos Olímpicos modernos. En los primeros de los segundos, no estoy seguro cuál es. Seguramente aquí Uri nos puede decir cuándo fue la primera vez que España participó en los Juegos Olímpicos, pero de hecho en los primeros Juegos Olímpicos no pudo participar precisamente porque Coubertin contaba con Giner y Giner no quiso. ¿Por qué Giner no quiso? Bueno, pensemos que Giner trae los Juegos Deportivos ingleses a la institución libre de enseñanza antes incluso que Coubertin los lleve a Francia. Lo vamos a contar a continuación. Bien, entonces la institución libre de enseñanza fomentaba el deporte al aire libre, los juegos tradicionales, con espíritu de equipo, rechazando los espacios debidamente adaptados como los gimnasios, y mostró siempre muy poco interés por la gimnasia sueca y las actividades deportivas en que se competía individualmente. A Giner le gustaba el deporte en equipo, a Giner le gustaba el fútbol. Giner introduce el fútbol en España. Pero a Giner le interesaba el fútbol, no como es ahora, el Real Madrid, el Barcelona, le interesaba mucho el fútbol como deporte escolar. Y fuera de eso, nada. Entonces creía que el deporte en equipo era un elemento forjador del carácter. Decía en un momento de alguna cita de él, la lucha artística que educa todas las condiciones morales y físicas para la lucha seria de la vida, que proporcionaba al estudiante, decía Giner, sagacidad, energía, rapidez para el golpe de vista, arrojo, alegría en el carácter, paciencia en el sufrir y hasta amor e intimidad con la naturaleza. Entonces, quiero decir que a Giner no le interesaban las dimensiones políticas del deporte y mucho menos su realidad como espectáculo, pues no lo consideraba una actividad educadora. El deporte como espectáculo no es una actividad educadora, por lo tanto, a mí no me interesa. Decía que el deporte como espectáculo era una distracción vana y ocasionalmente inmoral. Y entonces, Giner, que trae el fútbol a España, pues estaría espantado en lo que se convirtió en fútbol. Bueno, el tercer elemento, la tercera cuestión de la importancia que tienen estas relaciones internacionales que llegó a mantener Giner de los Ríos, les voy a presentar aquí a un tercer intelectual europeo importante, que es James Guillaume. James Guillaume es anarquista, sindicalista, fue miembro de la OIT, fue el principal animador de la Federación Jurasiana y por lo tanto era amigo de Bakunin, y se dice incluso, los biógrafos de Guillaume dicen que fue quien animó a Kropotkin a ser anarquista, que Kropotkin fue anarquista gracias a Guillaume. Bueno, pues hay un epistolario maravilloso, del cual voy a leer un par de párrafos muy interesantes, porque nos descubre el posicionamiento de Giner ante un hecho también muy interesante. Bueno, ¿por qué se relaciona tanto Guillaume con Giner? Bueno, porque a partir del año 1878, Guillaume es inglés de nacimiento, de nacionalidad es suiza, pero pasa casi toda su vida en Francia. Participa en la Comuna de París, es una persona de una vida, ya con los años se hace más tranquilo. A partir del año 1878 se traslada a París, colabora con las reformas pedagógicas de la Tercera República, con Jules Ferry, y fue durante muchos años, desde el año 1878 hasta el año 1902, el secretario de la Reunión Pedagógica. Entonces, como secretario de esta revista, era de las más importantes de esta época, como revista pedagógica, pues toda la información que le venía de España era porque se la mandaba a Giner. Se la mandaba a Giner o a alguno de sus discípulos fundamentales. Bueno, pues hubo esto otro, se acaba de crear el Museo Pedagógico, se acaba de crear la Junta para la Creación de Estudios, no porque no llegó ahí. ¿No? Pero bueno, las noticias que llegaban de España entonces empezó a tener una relación epistolar interesante con Giner. Y fue de las personas que Giner conoció en Londres en el año 1884. Se vuelve a ver con él en el año 1886 en París y se vuelve a ver otra vez en el Congreso Pedagógico que celebra el centenario de la Revolución Francesa en el año 1881. Bueno, Cosío lo definía como el inteligente y demás horizonte de todos los grandes educadores que rodean a Jules Ferry y que hacen las grandes reformas educativas de la Tercera República Francesa. Bueno, era un gran admirador de Francisco Giner, no sé si ya lo conté, comienza una relación epistolar
que comienza en el año 1884, después de este encuentro en Londres, y de todas las cartas, que son unas cartas en algunos casos muy interesantes, hay una que es especialmente interesante, que es la carta que le escribe Guillaume a Giner el 17 de octubre de 1909, 4 días después del fusilamiento de Francisco Ferrer, porque nos muestra un aspecto de las relaciones internacionales del estudio de la enseñanza muy poco conocido: las presiones que recibió Giner para que participase en la campaña de protesta por el fusilamiento del pedagogo anarquista de Francisco Ferrer y Guardia, en las cuales Giner no quiso participar y no participó. ¿Por qué no participó? Bueno, esto hay algunas ideas. Hay mucha gente que dice porque esto estaba organizado por la masonería, y evidentemente estaba organizado por la masonería, pero tanto Guillaume como Slois como Coubertin eran masones, y la mayor parte de las personas con las que se relaciona Francisco Giner, a las que admira y pertenecen a la masonería. Yo no creo que sea tanto porque perteneciesen a la masonería y que Giner quería mantener siempre independiente a la institución libre de enseñanza de todo, incluso de aquellas organizaciones de las cuales se sentía cercano, sino también porque quería mantener la independencia, sino también porque veía en esto una cierta manipulación de algo que él no compartía. Es curioso que Francisco Giner tenga bastante relación, no solamente con Guillaume, un anarquista relevante, sino también con todo lo que es Paul Robin. Paul Robin no creo que se hayan visto nunca, pero sí lo que es el Orfeuinato Plegos en Cidipiu tuvo mucha relación, y lo que es el manifiesto integral, el manifiesto de los partidarios de la educación integral, se leyó durante un mes seguido, se examinó y se discutió durante un mes seguido en la institución libre de enseñanza, y se aceptó bastante bien los presupuestos del manifiesto de los partidarios de la educación integral. Es un manifiesto firmado por Paul Robin y otros anarquistas. Por eso es una historia tremendamente curiosa. En el socialismo nunca se quiso utilizar el término de educación integral, porque lo utilizaban los anarquistas. Es un término muy propio del anarquismo, de los movimientos anarquistas. Bueno, pero es curioso la enorme relación que tiene con algunos destacadísimos anarquistas europeos, y sin embargo la desvinculación que Francisco Giner tiene con el anarquismo español. Fue profesor de Federiculares, tenía una cierta relación con Federiculares, pero efectivamente con ningún otro anarquista español que lo sepa. Aunque también escribió en la Revista Blanca, en algunas ocasiones, en algunas cosas, escribió en la Revista Blanca. Tiene una, pero yo creo que lo que rechazaba Giner del movimiento anarquista español era la violencia. Giner era una persona que decía que las revoluciones violentas no llevaban a ningún lado, y que entonces todo movimiento violento pues no iba a comer. Cualquier acción de violencia no iba a comer. Entonces, unido a que se le quiso unir a esta campaña, es curiosísimo. Luis Simarro, que era el jefe del Gran Oriente Español, que era muy amigo de Giner y que colaboraba mucho con la institución libre de enseñanza, iba mucho al Museo Pedagógico, llegó a tener un laboratorio de antropometría en el Museo Pedagógico. A partir del año 1909 se fue separando paulatinamente de la institución libre de enseñanza por esta negativa de Francisco Giner a que su nombre figurase en la campaña internacional contra el fusilamiento de Francisco Ferrer. Las presiones que hizo, incluso se dice que Luis Simarro le prometió, no tenía hijos, Luis Simarro, y le prometió dejarle toda su fortuna y todos sus bienes a la institución libre de enseñanza si Giner accedía a participar en la campaña europea contra el gobierno español por el fusilamiento de Ferrer. Y Giner se negó. Bueno, pues voy a leer aquí dos fragmentos de esta carta que le manda Guillaume lo publiqué en el año 2013 en un capítulo de un libro colectivo,
porque es algo increíble. Esto no se conocía hasta el año 2013. Yo lo conocía desde hacía algún tiempo, pero no se publicó hasta el año 2013. El primer fragmento de la carta que Guillermo escribe a Francisco Giner pidiéndole que la institución de enseñanza se sume a la campaña por el fusilamiento de Ferrer. Dice: gracias a las informaciones personales que he recibido de Barcelona, sea ciencia cierta que Ferrer no ha participado de forma activa en el movimiento. Aunque si la personalidad de Ferrer le molesta, que esto también había algo posiblemente en Giner, que Ferrer no era un tío que le gustase, tampoco era especialmente atractivo, pero bueno, digamos pedagógicamente, me refiero, aunque si la personalidad de Ferrer le molesta, déjela a un lado. Me limito a decir lo siguiente: el gobierno de la monarquía española, apoyado por el clero y el ejército, se propone extirpar de forma sistemática y feroz todo pensamiento libre, todo aquello que amenaza la tiranía y la explotación, como le hizo en otro tiempo la Inquisición. O dicho de otro modo, en la desafortunada España infernal, con una indigna y somera arrogancia, en la contemporánea, la Inquisición permanece viva y trabaja en su obra infernal con una indigna y somera arrogancia, desafiando a una Europa que la observa horrorizada. Pues bien, le digo que los verdugos no quedarán impunes. La violencia engendra violencia, y todos los europeos con sentimientos de humanidad gritan para que usted los oiga: ¡viva la España libre! ¡Vergüenza y muerte a los verdugos! Y ahora mismo voy a salir a la calle a gritar también con mis amigos, con todo el pueblo de Madrid. Se va, dice que sale de manifestación. Otro fragmento que también es interesantísimo de esta carta. Esto digo como hasta el año 2013 no se conocía. Estaba ahí, en un archivo, donde se conservan todos estos epistolarios de Giner, y lo sacamos a la luz. En una de sus cartas, usted mismo me dijo que hace 2 años, cuando estaba encarcelado, Ferrer escribió asombrosas imbecilidades que se publicaron en la revista Penitenciaria de Madrid. Si fuera usted tan amable de enviarme una copia de algunos ejemplares con los pensamientos de ese preso, estaría enormemente agradecido. Entre quienes condenan el asesinato de Ferrer, nadie lo describe como un genio o como un hombre de naturaleza excepcional. Era una inteligencia normal y sus concepciones filosóficas eran, muy probablemente, susceptibles de ser criticadas. No obstante, se trataba de un hombre íntegro, dedicado, modesto. Él mismo conocía muy bien su limitación personal y valiente. Esto es suficiente. Precisamente este hecho, el que fuera un hombre como tantos otros y no un superhéroe, es lo que, en nuestra opinión, y después de esta horrible tragedia, hace su personalidad más simpática a la vez que representativa. Bueno, esto, como digo, es lo que quería decir al comienzo de esta parte de la conferencia, que Giner era una persona muy relevante en Europa y que se hacía mucho caso, era un gran referente intelectual en España para la intelectualidad europea y en algunos lugares también en los propios Estados Unidos. Bueno, había muchísimo respeto a lo que era la institución libre de enseñanza, a la actividad que como colegio, la actividad pedagógica que hacía la institución libre de enseñanza. ¿En qué consistía esta singularidad? Yo dije al principio que, bueno, si lo ponemos a pensar, todo se hacía en otras partes, pero aquí ¿cómo se hacía? Yo creo que el rasgo más importante que podemos considerar en la institución libre de enseñanza es su autenticidad. Todo lo que hacían es porque creían en ella. No lo hacían de rutina. Nada hay en la institución de enseñanza que se incorporara, que fuera rutinario. En realidad, como digo, inventan muy pocas cosas. Respecto a lo que es la pedagogía europea, la pedagogía de su tiempo, digo que acaso la importancia que le dieron a la capacidad educadora del arte, esto sobre todo por Cosío, a la inmensa fuerza que tenía la cultura popular en la formación del carácter de los estudiantes, la importancia que tenía la cultura popular, esto también lo podemos ver, aunque quizá no con esa emoción en otros países, y sobre todo el cerne moral que se precisa para ser maestro o profesor de cualquier clase. Esto ya lo dije antes, pero para Giner, ser profesor de educación primaria o de educación infantil, como decimos ahora, era tanto o más importante que ser catedrático de universidad. Y él decía, lo dejó escrito, que estos maestros que mandamos a las aldeas, piensen que entonces el 80% de la población vivía en aldeas, y aldeas aisladas en malas condiciones, y con unos caciques y unos curas tremendos, estos maestros que mandamos a las aldeas deben cobrar mucho más de lo que cobran los catedráticos universitarios. Es lo que están definiendo a finales del siglo XIX. Entonces, para él, ¿qué era importante? Pues tener ideales, creer en lo que se hace,
Decía, esta era la virtud que no podía faltar en quien quería consagrarse como maestro. Pongo la palabra consagrarse porque él la utiliza en ocasiones. El ser maestro era una especie de consagración de alma. No podía ser la obra rudimentaria de gente vulgar. Los maestros tenían que ser personas con mucha paciencia, tenían que ser lo mejor que tiene un país. No puede ser que cualquiera que vale para nada, es lo mejor de un país en la escuela primaria. Bien, voy a hablar de tres aspectos porque tampoco quiero tardarme más de lo preciso, ¿no? Un espacio para tal. Entonces voy un poquito rápido, solamente tres flashes de lo que era la pedagogía de la institución libre de enseñanza. Voy a empezar con el primer flash, que va a ser la educación técnica. El segundo flash va a ser precisamente las excursiones y los deportes, y el tercer flash va a ser la unidad entre la enseñanza primaria y secundaria. Como decía antes, Francisco Giner llega en 1884 a Londres hablando de la educación técnica en la institución de enseñanza. Hay que entender lo que entendía, vamos a hablar de educación técnica. El trabajar con las manos, el hacer cosas con las manos en la tradición pedagógica, en la tradición escolar del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, una persona que era estudiante, una persona que estudiaba, no trabajaba con las manos. Eso era para los oficios serviles. El hacer algo, un trabajo de carpintería, un trabajo de vaciado, cualquier cosa, eso era para la gente servil. El estudiante solamente podía trabajar con los libros. Bien, hasta que llega Comén en el siglo XVII, y lo echan de todas partes de Europa y llega a Suecia y dice, es más importante que sus hijos sepan hacer cosas con las manos que sepan lo que dicen los libros. Y ahí empezó un gran cambio internacional que empieza con Comenius, sigue con Rousseau, sigue con Pestalozzi, sigue con Freud y por supuesto llega hasta Francisco Giner y otros pedagogos. Bien, Giner presumía que la institución libre de enseñanza fue el primer colegio europeo en introducir los trabajos manuales, el primer colegio de España en introducir los trabajos manuales en la enseñanza primaria y el primero europeo en introducirlos en la enseñanza secundaria. No sé si es una autor de que se echa Giner, pero la primera escuela europea en la cual se dice que había trabajos manuales es la New School Ausholmen, que se funda en Inglaterra en el año 1887, y aquí estamos en el año 1884, son 3 años antes, podría ser. Bueno, según este informe que presenta Giner en el año 1884, los trabajos manuales que realizaban los alumnos: dibujo natural, modelado, construcción y vaciados de relieve, topográficos, carpintería, tornos, construcción de cuerpos geométricos de cartón, incluían también los herbarios, colecciones de minerales y las prácticas de laboratorio de química. Además, habían iniciado trabajos de herrería que ocupaban 7 horas y media a la semana, subvencionado por las compañías de ferrocarriles. En fin, esto es una cosa que hay que leer en el texto, que no vamos a hablar ahora. Bien. Lo que quería decir, para a veces disociamos la formación profesional y la formación general. Lo importante de Giner es que la formación técnica, el trabajo manual, estaba completamente integrado en la formación general. No hay unos alumnos que van a hacer el bachillerato y van a hacer trabajo intelectual y otros que los vamos a preparar para ellos. Él precisamente lo que quería introducir la enseñanza técnica, los trabajos manuales, porque lo primero que quería suprimir era el abismo entre la teoría y la práctica que produce la formación de los obreros por un lado y la formación de los ingenieros por otro. No. Tanto el ingeniero como el obrero tienen que saber trabajar con las manos. Constatar que tanto unos como otros necesitan de una formación general sólida y progresiva. Procurar que la elección de las profesiones sea un proceso gradual, no separar a los jóvenes a una edad temprana, algo que a veces siempre se vuelve, no, mejor que no estudien, mejor ya los que quieren ser camareros, ya a los 12 años los mandamos. Bueno, él estaba ya en el siglo XIX contra todo eso. Una sólida formación general para todos. Bueno, ¿qué pasa? Bien, esto es el primer flash que quería. El segundo, las excursiones escolares. Decía antes que en Londres y en Estados Unidos se hablaba de la institución libre de enseñanza como la escuela de toda Europa continental que practicaba más el excursionismo. De hecho, hay una nota de Ricardo Rubio, que es uno de los
el Instituto de Francisco Giner, que decía, creo que Giner estaba por aquí, por Betanzos, y dice, aquí se están haciendo 3 excursiones diarias. 3 excursiones diarias. Bueno, ¿por qué le daban tanta importancia a las excursiones? Porque lo que era importante era lo que aprendía el alumno fuera del aula, trabajando, viendo, tocando y redactando su propio diario, redactando su propio libro de texto. Estaban en contra de los libros de texto porque el primer libro que debía leer el alumno, el único libro de texto que podía tener el alumno, decía Giner, era el libro de texto que el alumno componía día a día con lo que conocía, con lo que iba saliendo. Bueno, con este principio de que lo más importante era lo que el alumno aprendía fuera del aula, evidentemente las excursiones tuvieron una importancia rapidísima y se fueron constituyendo como su seña de identidad más visible. Bueno, rápidamente las excursiones dejaron de tener solamente carácter instructivo y lo que le interesaba a Giner era el esfuerzo, era el andar, era el subir una cumbre, era el dormir en un pajar, dormir al aire libre, no es una manta, porque entonces no había mochila. Los niños cuando iban de excursión por la naturaleza, iban a hablar de una excursión muy importante que pasó por Santiago, llevaban helado. En los diarios de Giner o de Cosío o de los alumnos, este niño hace muy bien su ato, con los 4 y ponérselo al hombro. Bueno, entonces en este escenario, con estas ideas, el aire libre y la naturaleza pronto se convierten en los escenarios preferidos de Giner para educar a sus alumnos. Bien, yo voy a hacer una pequeña incursión en el deporte. Este es el plano de la Escuela Modelo de Bruselas, que ya dije antes que fue la que coge como modelo Giner para crear su propia escuela primaria. Aquí se hacía gimnasia. En este patio interior, la educación física que se hacía era gimnasia, no sé, supongo que más o menos sueca, más o menos alemana, no lo sé cómo lo hacían, pero lo hacían dentro de este patio. Esta es una imagen de cómo hacían dentro de la escuela modelo. Bueno, pues lo que se hace en la institución libre de enseñanza es juegos deportivos al aire libre, juegos populares, y ya, esta es una imagen ya muy reciente, quiero decir, ya del instituto escuela, donde están las chicas haciendo una actividad conjunta, tirando de la cuerda a los otros, y unos muchachos jugando aquí al balón en el instituto escuela. Bien, entonces, los juegos deportivos al aire libre. Esto es importante en la institución libre de enseñanza. Bien, decía que el fútbol lo trajo Francisco Giner. Porque se lo enseñó esta persona que tenemos aquí, Sture Hemskapper, que era escocés, arquitecto, que aparece por Madrid en el curso 1881-1882, acompañando al embajador británico que venía de Portugal, es el preceptor de su hijo, y Giner se hace amigo enseguida de Giner, y Giner encuentra un profesor de inglés para su escuela. Entonces, en ningún lado se enseñaba inglés, yo creo que excepto en las escuelas de náutica. Fuera de las escuelas de náutica era dificilísimo encontrar un sitio donde se aprendiese inglés en España en aquella época. Pues bien, les enseña bien inglés, lo contrata durante 3 años, y fue quien marca el rumbo de algunas de las reformas de la institución de enseñanza, y especialmente en lo que se refiere al deporte en equipo. ¿Llega con qué llega? Pues llega con 2 cosas increíbles en aquel momento. Un balón reglamentario de fútbol y el Tom Brown's School Days de Thomas Hughes. Bien, entonces los niños empiezan, yo de verdad intenté traducirlo, soy capaz. No sé suficiente inglés como para sí, hay que saber mucho inglés para traducirlo, pero yo no sé cómo sería una traducción más sencilla. Y yo decía que lo tengo ahí, en la universidad de noche desde hace varios años y avanzo muy poco porque tiene un vocabulario endiablado. Pero efectivamente es algo que se le ofrece a los niños de la institución libre de enseñanza. Bueno, entonces diversos juegos al aire libre, el fútbol, y esto se produce, como digo, 6 años antes de que Coubertin ensaye estos mismos juegos en la escuela Mons de París. Bueno, esto es lo que yo quería un poco mostrar. La importancia que tienen los juegos deportivos al aire libre, sobre todo porque lo que le interesaba a Giner era educar el carácter moral de los jóvenes. Él veía que en el deporte al aire libre, en el deporte en equipo, esto era magnífico para formar
el carácter moral de los alumnos. Bien, entonces, para Giner, la excursión era un elemento fundamental en la formación del carácter, en el cerne moral de los jóvenes. Otra cita de Ángel Dorrego, digo, en las excursiones, en largas temporadas pasadas a su lado, viviendo bajo el mismo techo y haciendo la misma vida, nos enseñaban a ser hombres y a ser maestros. Bien. Entonces, la naturaleza como elemento educador, la caminata a pie, la percepción in situ del paisaje, hay un artículo maravilloso sobre el paisaje, las grandes rocas, los desfiladeros a plomo, la escasez de medios, la necesidad de un equipaje ligero, la incertidumbre donde se va a dormir, que muchas veces dormían al raso, dormían al aire libre en verano, ¿dónde vamos a pasar la noche? Bueno, esto de repente se apareció a los ojos de los institucionistas y especialmente de Francisco Giner un elemento extraordinario para educar el carácter de los alumnos. Bien, voy a hablar de una excursión, solamente de una excursión, que es la más importante, la más épica que hizo la institución libre de enseñanza. Nada menos que salen de Madrid el 14 de julio y no regresan a Madrid el 2 o el 3 de octubre. Tengo la duda, la tengo bastante estudiada, y si pongo el 2 o el 3 de octubre, es que el 12 estaban en Valencia de Alcántara, y no sé si llegaron ese día a Madrid o no llegaron ese día a Madrid. Y entonces pongo el 2 o el 3 de octubre porque no estoy seguro. Sé que salieron el 14 de julio. Bueno, recorren la Sierra del Guadarrama, siguen por la costa cantábrica, se adentran en los picos de Europa, visitan diversos pueblos de Asturias y León, muchas jornadas a pie, otras en tren, otras en diligencia, e incluso se internaron en las Médulas, visitan las Médulas, y con el ferrocarril recientemente inaugurado, 5 días antes, por Alfonso XII, se acaba de inaugurar, están allí en Toral de Vados, y cogen, se van a Toral de Vados, creo que es en Toral de Vados donde lo cogen, y se internan en Galicia y visitan Monforte, se paran en Monforte, se paran en Lugo, visitan A Coruña, de Coruña se desplazan a Ferrol, vuelven otra vez a Coruña, están en Santiago, Pontevedra y Vigo, finalmente se trasladan a Portugal visitando Coimbra y Lisboa. Hasta León van con un grupo de 14 chavales entre 12 y 14 años, entre los que estaba Julián Besteiro. Julián Besteiro tiene 15 años, porque se muere una hermana, y entonces tiene que llevar un profesor a Madrid de urgencia. Bien, quería simplemente mencionar la estancia en Santiago. Es entre el 15 y el 18 de septiembre de 1883, estuvieron visitando Santiago. Tenemos esta factura de la Fonda Suiza. Yo por eso propuse, y lo voy a proponer otra vez, que le hagan por favor una placa a Giner en la portada de la Fonda Suiza, diciendo que Francisco Giner, Manuel Bartolomé Cosío y otras 5 personas, de la cual el único que no sé quién era este Antonio, el otro era Jerónimo Viva y el otro era Pedro Blanco, porque en Madrid, digo en León, vuelven a Madrid el resto de los niños, que solamente se quedan 5 personas, Giner, Cosío y 3 alumnos de la institución libre de enseñanza. Bueno, en el diario que escribieron, que visitaron la catedral, visitaron la escuela normal y el Palacio de Fonseca, acompañados de Ramón Varela de la Iglesia, que entonces ya estaba divulgando en España los trabajos de Koch sobre la fiebre de la tuberculosis. Yo no encontré ninguna otra referencia a lo que hicieron en Santiago esos 3 días. Sí que describe a una persona que no sé quién es, si alguien conoce la historia local de Santiago de Compostela, a ver si localiza a este personaje, que yo no sé, nunca averigüé quién es, un tal señor Puya y García, que dice con gabán negro, sombrero de copa, bastón, puño plata, afeitado, pastillas blancas, corbata, dos vueltas, redicho y presumiendo de erudito. Bueno, no sé quién es, si alguien conoce la historia local de Santiago, por favor, a ver si lo localiza. Esta persona de cual hace esta descripción tan espectacular. Conocían la poesía de Carlos Enríquez, porque la cartera do viajante, que es un libro que compran para viajar por Portugal, llevaban nada más y nada menos que el Nocturno de Carlos Enríquez. Conocían, por lo menos, conocieron en esta primera visita que hacen a Galicia y que paran en Santiago, entre estas ciudades, pues por lo menos la poesía de Carlos Enríquez. Bueno, este es un ejemplo, que voy a acabar, como si no acabamos, pero ya voy acabando muy rápido. Es un ejemplo de las notas que Giner tomaba sobre sus alumnos. Esta es una nota que tomó sobre José Garay. José Garay era un niño que iba en esta excursión y que tuvo además un incidente con Julián Besteiro, que se cuenta aquí. Estas
Este es el manuscrito de Francisco Giner, que recogí de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, donde se guarda, y es una nota sobre el futuro conde de Valle-Suchil, que sería alcalde de Madrid en el año 1922. Es una descripción que hace de Giner: incansable, cortés, siempre fino, come muy a lo niño, con cierta distinción que lo lleva en la atmósfera, pero no parte, por ejemplo, con el cuchillo, y no come con la izquierda, y muerde el pan y abre la boca. Dice una serie de rasgos que le parecen un poquito vascos, algo fastidioso para comer, hay cosas que no le gustan, aunque pocas, va mejorándose en esto. Muy cariñoso, su defecto capital, ligero, precipitado y irascible, mezclado con vanidad, emperrado en su opinión aunque no tenga razón. Ya algunas veces ha ocurrido, llamó estúpido a Besteiro por cierta disputa. Besteiro va a abrazarle y él le rechaza, y sin embargo es generoso y buen fondo, solo la rabia y la precipitación le llevan a estas cosas. Bueno, son a veces notas que Giner hacía sobre los alumnos, se conservan bastantes. Esta, como era tan clara y tan precisa, pues la traje para mostrar aquí. Bien, el tercer elemento, y al que no me quería fijar, que es muy importante en la institución de la enseñanza, es que unió la primera y la segunda enseñanza. Para Giner no había enseñanza primaria ni había enseñanza secundaria, todo era lo mismo. Desde el parvulario hasta la llegada a la universidad, todo era lo mismo. Creía que el problema más importante que tenía lo que se llamaba enseñanza secundaria era su indefinición. La enseñanza primaria merecía ahora este nombre, porque era elemental, y la superior pensaba que existía. Pero era una creación artificial entre la primera enseñanza y la segunda enseñanza. Entonces todo para Giner tenía que ser formación general. Formación general que empieza cuando el niño entra en la escuela con 3 o 4 años y acaba cuando nosotros lo llevamos a la universidad. Porque para Giner solamente existían 2 tipos de enseñanza, o 2 tipos de formación: la formación general y la formación profesional. La formación general es lo que hay que dar antes de ir a la universidad, o antes de ir a lo que es llamamos la formación profesional. Pero tiene que ser una formación general única para todos. Única para todos. La formación general continúa en la universidad, bueno, pero ella es una formación especializada, aunque siga la formación general. Como digo, importante para Giner, una única formación general, una única. ¿Quiere la educación secundaria? Bueno, educación secundaria y educación primaria unidas en un todo, que era lo que hacía. Bueno, y esto es la base del Instituto Escuela. La base del Instituto Escuela, creado en el año 1918, normalmente lo tenemos como uno de los grandes modelos de educación secundaria que nunca hubo en España. Y el Instituto Escuela, aquí pongo los rasgos que tenía la educación secundaria, pero se basaba en que era una unidad entre el parvulario, entre la escuela de párvulos, entre el kindergarten, la escuela primaria y el bachillerato. Hacemos toda una unidad, hacemos toda una formación general y creamos este momento. Bueno, tuvo una serie de críticas, clases que duraban 30 minutos. Es el modelo de eso que llamamos la escuela nueva, ese movimiento que se crea y se difunde entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primera es un gran modelo de escuela nueva pública, sería el Instituto Escuela. Recoge toda la tradición que se había formado en la institución libre de enseñanza y se lleva a la escuela pública. El Instituto Escuela se quería poner como ejemplo de lo que había, de cómo se tenía que transformar el sistema educativo en toda España. En la República se llegaron a crear en Sevilla, en Valencia y no sé si en algún otro sitio, otros institutos escolares. Quería ser el modelo que se quería instalar en España, pero vino la guerra civil y todo se bloqueó. Bueno, entonces, este es en el Sol, el 2 de noviembre de 1926, simplemente acabar, y acabo enseguida, por favor, no les doy más la lata, que ya llevamos más de una hora. ¿Cuál es la tacha? Bueno, sobre todo la emoción, la religiosidad laica, por supuesto. En fin, dice esta nota del Sol: cuando se celebra el 50 aniversario de la creación de la institución de enseñanza, para algunos la tacha de la institución es heterosismo. Tal vez sin ese contenido, reducida puramente a una escuela de métodos pedagógicos, la aceptaría. Sin embargo, por muchas objeciones que se ocurran contra la filosofía clasista, ha de reconocerse que sin esta, probablemente la pedagogía de la institución no hubiera estado tan saturada de emoción y religiosidad. La pedagogía es un método. Lo que dentro de este método ponía en escrito era la filosofía. Ella daba a los grandes pedagogos la institución del concepto elevado de su labor, la persuasión de que el maestro ha de poseer siempre
para presumir a su vez. Ella ha sido la base firme que ha dado espiritual para sus vidas. Bueno, entonces, en definitiva, yo lo que quería acabar, y esa es la última diapositiva, lo que quería acabar sobre todo es que la pedagogía de la institución libre de enseñanza es importante sobre todo en su originalidad, sobre todo porque era una pedagogía muy de emociones. Además de la autenticidad de que todo lo que hacían, creían en ellos y no lo hacían, sino otro modo. La enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Pues llega un momento que empiezan a hacer primaria, fuera, no hay cursos. No hay cursos, no hay enseñanza primaria ni enseñanza secundaria. Organizamos todo por secciones. Entonces, sección primera, sección segunda, son grupos de alumnos homogéneos que van creciendo en edad y le vamos dando una formación completa. Ese es el método que tenía la institución libre de enseñanza. No había cursos, no había enseñanza primaria, no había enseñanza secundaria, había simplemente secciones. Secciones de alumnos de 15, 12, 20 alumnos que tenían un profesor de referencia, luego varios profesores que daban clase y iban creciendo año a año, iban ensanchando ese caudal de cultura, de conocimientos, de todo, y hasta que llegaban a los 17, 18 años y entraban en la universidad. Bueno, una última cita de otro gran discípulo de Francisco Giner, que es padre de Andrés Cobos, en Escuelas de España, que es una revista de la escolar de la Segunda República, decía que la obra educativa alcanza su máximo esplendor, se está refiriendo a lo que hacía, a lo que había logrado la institución libre de enseñanza, cuando es hermosa, porque sin sentido de la belleza no cabe educar, decía, sino instruir solamente. En esto, en saber formar los sentimientos y en gozar con la belleza, con la naturaleza, con el arte, yo creo que es difícil encontrar en Europa, yo por lo menos llevo 35 años buscando este tema, buscando otro colegio, otra escuela en Europa donde hubiese esta emoción por la naturaleza, esta emoción por el arte, esta emoción por caminar, y conozco muchas escuelas donde se practicaba el excursionismo, donde el arte no, porque el arte es una innovación, dicho como lo hacía Cosillo, sobre todo, más que Giner, es una innovación española. Y con esto acabo, perdonen que me estoy emocionando demasiado, pero que es una cosa que tenemos que contar, porque cuando Cosillo va a Londres a explicar los primeros pasos del Museo Pedagógico de Madrid, la persona que le presenta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se encuentra por internet con un poco de paciencia, lo presenta como una persona que en Madrid está llevando a los niños pequeños al Museo del Prado. Y esta persona, que no sé qué cuánto, a ver si nos enseña a nosotros, a los británicos, a los londinenses, a ver si nos enseña a nosotros a hacer lo mismo con la National Gallery. A ver si nos enseña. Es una innovación muy presentada por la institución libre de enseñanza a los demás. Esto de llevar a los niños a los museos y enseñarles las obras de arte, bueno, esto Cosillo tiene una teoría sobre el tema impresionante. Bueno, yo esto no lo encontré, como digo, en ninguna otra escuela de Europa de su tiempo. Bueno, y nada más, muchísimas gracias, y recuerde siempre el poema de Machado que se escribe. Nada más, gracias.